El día de hoy vamos a hablar del tema de la historia y la evolución. Ahora, ¿por qué voy a conectar el tema de la historia y la evolución? Es muy importante. La mayoría pensamos que logística es un concepto muy nuevo y realmente estamos completamente equivocados. Otros pensamos que de la logística ya se ha hablado todo. Entonces, mi intención es ver la historia y la evolución. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Entonces, eso para mí es muy importante que lo veamos aquí. Lo que pasa es que cuando yo comience a conectarme y me comiencen a pedir, ya no voy a estar con la disponibilidad de, o sea, no voy a tener como la posibilidad de admitir las personas aquí. Bueno, si de pronto ustedes ven, bueno, no sé, aquí no parece que los admita. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de la línea de tiempo de la logística. Resulta que la logística arranca en los años 500 a 430 años de Cristo. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede en ese año? Resulta que para ese tiempo, y de hecho, aquí estamos cortos. ¿Qué tenía que hacer un hombre? Recuerden que en un principio el hombre era sedentario, ¿cierto? Y era sedentario básicamente porque su condición eh, no le permitía, era cuadrípedo, ¿no? En un principio. Y luego se vuelve bípedo y es lo que le permite comenzar a ser más nómada, ¿listo? Entonces, el sedentarismo como tal lo obligaba a tratar de ubicarse, lo trataba de ubicarse en zonas estratégicas. ¿Qué es una zona estratégica? En ese tiempo, ¿cuáles eran las necesidades que tenía el hombre? Eran las tres necesidades básicas, que era poderse cubrir, poder comer y poder resguardarse. Entonces él tenía que buscar una cueva o tenía que buscar en dónde iba a pasar la noche, dónde podía... Ahora, ¿cómo se tenía que proteger de las intempéries del clima y de qué iba a vivir? Si tenía cerca agua o si tenía cerca este tema de poder consumir cualquier alimento. ¿Listo? Entonces, desde ese concepto se dice que la persona utilizaba la logística. ¿Y por qué lo vamos a decir que de esa persona? Desde ese momento él comienza a ser sedentario. Cuando comienza de sedentario comienza a pasar a nómada, tienen que determinar cuánto tiempo van a caminar y de acuerdo a eso, para poderse mover, cómo van a abastecerse para que las personas no paren. Y si nosotros nos vamos aquí a este concepto, dice que en Atenas ya hasta el año 530, mire que estaba hablando de mucho antes, de antropología ya, ¿sí? Estábamos hablando aquí de que los administradores, las personas, que los reyes en ese momento designaban para que manejaran los recursos de la milicia para protegerse o para ir a atacar otras regiones como tal, eran llamados los logísticos. Eran los logísticos porque eran los únicos que sabían cuantificar como todo este tipo de necesidades que tenía el Estado en ese momento para su defensa. Y a ellos los llamaba logísticos, ¿listo? Fueron los primeros, eran las personas como designadas para esa tarea. Entonces, desde este mismo concepto podemos decir que en esa era que les acabo de conversar, nosotros teníamos la concepción de que el hombre tenía que pensar, bueno, ¿cuánto me puede durar este animal que acabo de matar? ¿Cuánto me puede durar esta carne sin que se me dañe? ¿Me va a alcanzar para tantas personas? El resguardo, si este animal lo voy a matar, su piel me puede cubrir, pero todo este tipo de cosas, ¿listo? Y luego pasamos aquí al año 1500, ¿cierto? Entonces aquí, antecitos, nosotros hemos descubierto en 1492 y este señor es muy conocido por nosotros, querido y odiado, ¿cierto? Pero él, para poder emprender este viaje, también tuvo que empezar a abastecer sus carabelas, que eran los medios de transporte que tenían ellos, ¿cierto? ¿Sí? La Pinta, la Niña y la Santa María, y cómo las tenía que abastecer para todas las personas que tenían que acompañarlo en esta expedición. Entonces, desde aquí también se comienza a hablar de estos temas logísticos, cómo se comienzan a preparar para inclemencias de clima, para llegar a invadir otras tierras, para poder sostenerse si no logran pescar y todo este tipo de cosas que se les tienen que presentar
tanto en todas estas condiciones cuando hacen una expedición. Todo esto era realmente organizado y planificado, porque esto se piensa antes de que se lleve a cabo. En el año 1800, mire qué pasa, que resulta que Napoleón entiende que para poder sobrevivir, él era muy ¿qué? Amante del vino. Y en ese tiempo se tomaban las bebidas a base de manzana. Entonces, para poder eh, manejarle o mantenerle, pues mantenerle esa necesidad a Napoleón, se vieron en la necesidad de embotellarle eh, siropes o pues, estas hombres para poderlo mantener contento y lúcido, pues haciendo sus actividades. Entonces, desde este momento se comienza a crear el tema del empaque. Y se habla de que en este mismo año se desarrolla uno de los empaques más conocidos que hasta hoy en día es vigente, que es Kellogg's Cornflakes. Desde este momento se comienza a hablar de todo este tipo de cosas. Y mira que empecé hablando de que nosotros éramos sedentarios y nos volvimos nómadas, y en esa travesía comenzamos a satisfacer ciertas necesidades. Ya caminar o pastorear no era necesario. Ya teníamos que adiestrar las bestias, los animales, para que nos ayudaran a hacer los recorridos mucho más fáciles. Y tanto así que llegamos a construir elementos como los principios de la locomotora y la locomotora en su evolución, y luego lo que hace Henry Ford con el tema de la industria automotriz. Pero solo hasta finales del siglo XIX es donde el telégrafo y el ferrocarril mandan eh, marcan un hito en la historia, porque estos realmente se vuelven sustanciales y comienzan a romper fronteras. Fronteras porque ya necesariamente el individuo se puede mover más rápido y se puede comunicar sin necesidad de estar presente. Entonces esto marcó un hito en la historia, uno de los hitos más importantes. Luego, con todo esto, miren que todo esto trata de solucionar un problema, una necesidad. O sea, no se pensó hasta que hubo la necesidad de hacerlo. Pero cuando comienzan a utilizar todo esto, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento ustedes tienen que generar una tarea y no sé, Estefanía puede estar en los scouts y decir, ay, venga, es que cuando yo estaba por allá en campaña, a nosotros nos explicaban que esto se podía hacer de tal manera, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Y así surgió con la logística. Entonces, todo eso que se volvió una necesidad se trasladó a un tema de organización y comenzamos a desarrollar el concepto de logística clásica. Esa logística clásica se comenzó a trasladar al tema del ejército. El ejército es uno de los grandes desarrolladores de la mayoría de los mejores inventos del mundo, entre esos pues la tecnología y el internet. Y nace lo que es la logística militar, que es básicamente lo mismo que hacían allá en los años 500, ¿sí? 540, 30, y era como aprovisionarse para la guerra, tal cual. Solamente que ya habían pasado 20 siglos, ¿cierto? Ya habían pasado 20 siglos y seguía la misma necesidad, pero surgía la necesidad de poder hacer un mejor control. Y para eso utilizaban la logística. Mire que incluso ya comienza a robustecerse el tema y comienzan a crear que esa necesidad cada vez comience a ampliar fronteras como tal, ¿listo? Dice que los militares norteamericanos desarrollan una logística más técnica y más elaborada. ¿Qué quiere decir? Que comienzan a utilizar el método científico para comenzar a minimizar riesgos y aumentar, en este caso, pues, suministro, abastecimiento. ¿Con qué objetivo hacían todo esto? Ellos tenían una misión y dentro de esa misión lo que tenían que hacer era extraer material desde el suelo que utilizaban para generar producto interno en sus naciones y para poder hacer maquinaria y armamento, todo este armamento bélico, todas estas armas bélicas,
para lo que requerían ellos de construcción militar y poder mantenerse vigentes en el tema de la milicia. Pero solo hasta 1945 todo esto se comienza a trasladar a la industria y comenzamos a hablar de conceptos como servicio al cliente, transportes, gestión de inventario y flujos de información. Ya empezamos a ver cómo realmente habilidades como el servicio al cliente y el flujo de la información, la comunicación, son factores importantes para la construcción de una cadena de abastecimientos. Bien. Y esto comienza a tomar tanta fuerza que comenzamos a customizar. Customizar es que nos comenzamos a profesionalizar en el tema de compras y aprovisionamiento. Ya tenemos una persona designada para eso. Lo mismo hacemos para estas personas que comienzan a hacer todo este tema de automatismos y cómo comenzamos a revisar que entran tecnologías que me ayudan a vigilar, a supervisar y a controlar procesos, y cómo comenzamos a hacer una sinergia con el tema del sistema de transporte para hacer una mejor distribución. Nada de esto es importante si nosotros no logramos tener una buena capacidad de negociación. Pero esto es todo lo que va surgiendo a un nuevo concepto que se va a llamar logística integral. ¿Cómo? Dejar de comenzar a hacer como todas esas actividades, lo que yo les decía ahora. La logística es el sistema que coordina de forma organizada y lógica una tarea y la lleva de un punto A a un punto B. Pero aquí cuando hablamos de logística integral es como todo esto lo podemos integrar a que realmente abarque toda la cadena de abastecimiento. Y comenzamos a empezar a comercializar el concepto. ¿Qué es comercializar el concepto? Ya no solamente entendemos que la logística hace parte de cubrir necesidades, sino que se volvió una herramienta administrativa. Y la comenzamos a pensar en cómo podemos aprovechar esa habilidad para llevarla a cabo y meterla en nuestro proceso productivo. Y comenzamos a ver el concepto de las bodegas de almacenamiento. Solamente hasta 1960, alguien que es muy letrado en el tema, que es Luis Aníbal García, comienza a trabajar en temas de académicos sobre cómo es el tema de llevar la logística hacia la academia, y comienza a desarrollar toda esta actividad. Y es fundamentado porque ya la logística comienza a coger tanta fuerza que se comienzan a crear organizaciones mundiales, y dentro de esas se crea el Consejo de Administración Logística Mundial, que tenía como propósito comprender y desarrollar el concepto de la logística, cómo podíamos aprender de las experiencias de estas personas y realmente comenzar a llevarlo a la industria. Mire, comienza a traer este concepto del outsourcing. El outsourcing es la forma de vender la experiencia que yo tengo haciendo en una competencia. Entonces me explico. Y a ver, yo recuerdo otra vez los nombres por acá. Yo por acá mismo. Steven, Juliana, Samantha. Bueno, vamos a decir una que no hemos mencionado mucho. Paola y Lady. Paola y Lady son expertas en marketing. Llevan 15 años trabajando en marketing. Un día deciden emprender. Y lo único que hacen es llegar a donde Nevada y decirle, mire, usted tiene un excelente producto, pero usted tiene un mal trabajo de marketing. Le ofrecemos nuestro servicio. Y le proponemos que estas ventas se las podemos explotar en un periodo un 20%, en otro periodo 50%, y en cada 2 años usted, su empresa, debe crecer más o menos en un 500%. ¿Cómo? Pues porque hemos hecho una evaluación, y dentro de esa evaluación, en el seguimiento, entendemos que su producto tiene esta capacidad y podemos hacer esto. Eso es outsourcing. Outsourcing es que las compañías ya dejan de hacer todo y comienzan a contratar profesionales en el área.
Entonces ustedes ven, el outsourcing más conocido es el transporte. Entonces, si yo necesito desarrollar algo, es más, como algo muy fácil, nosotros estamos comercializando, como hacemos hoy en día con el dropshipping o con el back ordering, que conseguimos un proveedor, nosotros ofrecemos por WhatsApp y si tenemos que enviar a donde sea, simplemente le decimos a la coordinadora, logística, a todas estas personas que vayan y lo despachen. Y entregamos contra entrega o le decimos que o lo pagamos desde aquí y se lo cobramos al cliente. Eso lo hacemos. Eso es un outsourcing. La responsabilidad mía de despachárselo se la estoy contratando a esa compañía para que lo haga. Pero así como lo hacemos con el transporte, también lo podemos hacer con el empaque, también lo podemos hacer con el marketing. Lo vemos muy normal con el tema del talento humano. Entonces ustedes ven que las personas van a trabajar para X, pero son contratados por Y. Entonces, no, es que vaya, preséntese en talento.com, que allá le van a recibir la hoja de vida, allá lo contratan, pero usted viene y trabaja aquí en Pepito Pérez S.A. Eso es lo que sucede, outsourcing. Outsourcing, ¿por qué? Porque la carga de llevar ese talento humano en una compañía con el tema de las licencias, los permisos, todo esto, eso se vuelve una carga que hace que el empresario no sabe a qué le va a disparar. Yo tengo tantos problemas con el personal, miren, me los voy a quitar de encima. Realmente me los voy a quitar de encima. Le voy a decir a una persona que se dedique exclusivamente al talento humano y ya, que se entiendan allá con ellos. Yo no me voy a entender con ellos. Y lo contratamos. Y de esa misma manera muchos otros procesos. También lo vemos con el tema de los sistemas. Entonces, no sabemos de sistemas ni nos interesa tener, como dice la ministra, eh, un ingeniero a las 8 horas, los 24 días, ni los 12 meses del año. Contratamos una empresa para que lo haga. Entonces, contratación es outsourcing. Outsourcing es tercerizar. Algo que es mío, algo que es una actividad que yo necesito en mi compañía, la subcontrato para que la haga alguien a nombre mío. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Listo? Y en este concepto, nosotros empezamos a ver que esto se vuelve un negocio. Entonces se vuelve un negocio tan sostenible que ya empezamos a revisar cómo estas empresas comienzan a enfocarse y a especializarse en temas logísticos. Esto es lo que comienza a pasar aquí. Y con esto se comienza a desarrollar un concepto, una filosofía coreana muy importante que se llama Just in Time, que la vamos a ver más adelante. Pero el Just in Time es otro hito que marca la historia y lo único que hace es que decirle a las personas, no sé si le ha pasado que a veces ustedes, vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres son mucho más metódicas y mucho más específicas a la hora de hacer una compra, ¿no? A la hora de abastecerse. Entonces, ellas necesitan, nosotros necesitamos un champú como un hombre y pues nosotros puede ser de lo que sea, simplemente es un champú, lo compramos, ¿va? O un jabón, pero no, ya tienen que comprar el jabón de avena, que sea yo no sé qué, con yo no sé cuál. Pero lo que le ha pasado a Samantha, Verónica, Paula, Lady, es que ellos están buscando el jabón que tenga esa característica con esa marca y no lo encuentran. Y les toca llevar lo que hay, pues porque obviamente necesitan el champú, necesitan el jabón y les toca comprar un similar. Ese concepto sucedía exclusivamente porque antes las empresas compraban para abastecerse y es decir, ahorita funciona igual. Vamos a colocar un ejemplo muy parecido. Una persona que vende arepas no sabe cuántas arepas va a vender en el día. O sea, no tiene la mayor idea, pero le toca tener unas arepas para vender. ¿Qué es lo máximo que puede hacer? Decir, bueno, yo ayer vendí 100, voy a empezar a colocar, a hacer 20 arepas. Y si comienza a llegar la gente, entonces saco otras 20 y otras 20. Así eran las empresas antes. Entonces tenían productos, pero no sabía qué venían las personas a comprar. Y como no solamente vendían arepas, sino que vendían arepas, chorizos, plátanos, vendían de todo. Entonces se abastecían de todo, pero no sabían en qué parte tenían que fortalecerse más. Entonces, de esa misma manera, cuando una persona iba a preguntar por plátanos, no, lo que hay es arepas. Entonces, no, pues plátano, una arepa no tiene nada que ver. Entonces se iban. O en su defecto, no, yo tengo arepa, pero la tengo con sal y usted la necesita sin sal, me toca llevármela sin sal.
Cuando empezamos a ver esa relación entre cliente y proveedor y empezamos a ver que Juliana dice, no, pero a mí no me sirve, yo lo que necesito es esto. Y mire, cada vez lo estoy comprando. Y yo recibo esa solicitud, eso se llama el Quick Response. El Quick Response es ese concepto que hace que cuando yo tengo una buena comunicación con el consumidor, hago un suministro mucho más, hago yo una venta personalizada y esa venta personalizada hace que yo tenga una producción más precisa. Pues si yo logro capturar qué es lo que quiere el cliente, pues yo ya sé qué es lo que tengo que producir. Yo ya sé que tengo tantas arepitas, tantos platanitos, tanto aceite, tanta cosita que tengo que tener allí. Y eso hace que yo no me tenga que llenar de un almacén donde primero se dañe la comida porque no es lo que necesita la gente, sino que yo voy comenzando, todo comienza a rotar. Al final del día yo vendo todo. Y al final del día, pues la gente queda contenta porque realmente se encuentra lo que necesita. Eso es un concepto que se llama Quick Response. Y vemos cómo comienza a entrar la logística en el tema de la cadena de suministro, que es un tema que vamos a ver un poquitico más adelante aquí y lo vamos a desarrollar. Pero logística no es solamente ese proceso que va desde el proveedor hasta el cliente, es también al contrario. Hay un concepto que llama logística inversa y es cómo nosotros desde el cliente podemos ir de nuevo hasta el proveedor solucionando todos estos temas que a veces generan impacto ambiental o que también generan reprocesos en la compañía que no están contemplados, pero en el tema de la logística inversa hay dos directrices, unas que se contemplan, que es la logística verde, y el otro, que es el que se muestra aquí, el otro que es la logística roja, que es la que no se tiene contemplada. Entonces, que son los reprocesos, la remanufacturación, pues obviamente ya nadie quiere volver a reprocesar nada, pero toca hacerlo, toca volver a generar ese proceso y a esos dos conceptos se le llama logística inversa. Y entendemos solamente en este año, miren, año 1995, que la logística tiene una finalidad y es satisfacer al cliente. Yo no sé si ustedes han escuchado que digan, el cliente siempre tiene la razón. Y aquí dice, el cliente es lo primero. ¿Por qué? No es porque haya que darle gusto al cliente o porque realmente nosotros tengamos que perder y el cliente tenga que ganar. No. Es que cuando usted escucha al cliente, el cliente le está diciendo, mire, yo lo que quiero que usted compre y yo le compro a usted es esto. Cuando usted sabe atender y sabe escuchar esa necesidad, entonces ya cambian las cosas. Anteriormente, yo era el único que vendía zapatos. A mí me da lo mismo, si Nevada le gustan negros, se los tendrá que comprar rojos porque yo soy los que traigo. Pues sí, inicialmente los voy a comprar rojos porque no hay nadie más. Pero cuando comienzan a surgir competencias, hacen que yo tenga que migrar a este concepto de escuchar al cliente y el cliente comienza a decirme a mí realmente cuáles son sus necesidades. Anteriormente era por abastecimiento, ahorita es por satisfacción del cliente. Y en el 2000 hay un hito histórico de nuevo, y es la introducción del Internet y cómo cambia las barreras y cómo hace que esta logística cada vez vuelva a ser más robusta y más versátil. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace. Pero mira que solamente hasta el 2003 se comienza a corregir ese tema de la definición de la logística, que nosotros hablábamos de cubrir una necesidad a llegar a tener que hacer un orden lógico que permita minimizar costos y maximizar actividades. Solamente en el 2008 nosotros comenzamos a hablar de cómo empezar a integrar sistemas de calidad y auditorías para poder garantizar un mejor producto, a lo que nosotros llamamos una planeación estratégica en todo el tema de lo que es la cadena de abastecimientos. Aquí hacemos relación solamente a la cadena de abastecedores, de proveedores. Pero miren en el 2010, miren muchachos, estamos en el año 2020 y solo hace 10 años, y ustedes vieron, esto digamos que en el tiempo de nosotros arrancó en 1950 y pasaron 60 años, y aquí es donde yo quiero que entiendan el potencial que tiene. Hace 60 años esto creció y solamente hace 10
La logística es importante para las empresas y comienzan a crear áreas especiales. Entonces ya se habla del departamento de logística. Solo hace 10 años, muchachos. Pero esto tiene 60 años de historia. Estamos en el año 2020. Y esto es todo lo que pasó. Y entonces ya nosotros comenzamos a hablar de globalización de mercados. ¿Qué crees tú que tienes por aprender? Mucho, poquito, nada. ¿Qué crees tú que tienes capacidades o oportunidades en el mercado? Mucho, poquito, nada. Dependerá de tu paradigma. Pero yo lo que te puedo decir es que esto viene en constante desarrollo. Motivo por el cual yo les quiero mostrar cómo una de las empresas más grandes, cómo las 3 empresas más grandes del mundo manejan este concepto de logística y lo integran a sus trabajos. Entonces les voy a compartir el siguiente video para que nosotros estemos aquí. Este es uno de los videos y eso es el video como más larguito que tengo aquí. Ya les muevo un momentito por acá, yo lo extraigo y se los comparto. Ok. No lo quiero escuchar. Lo voy a parar y les voy a compartir el siguiente video. Por favor, tomen nota porque esto haremos un quiz quizás en 2 semanas. ¿Listo? Ténganlo claro, igual yo les voy a compartir esta información. ¿Cómo puede ser posible que compres hoy algún producto por internet y recibas el paquete al día siguiente en tu casa? ¿Cómo consiguen las compañías de mensajería realizar estos envíos con tanta rapidez? Lo cierto es que muy pocas personas conocen los procesos que se llevan a cabo para que esto ocurra. De hecho, estas compañías cuentan con una enorme red operativa que trabaja de forma minuciosamente eficiente para que tú puedas recibir tu paquete desde cualquier lugar del mundo en el menor tiempo posible y con un coste mínimo. Y aunque te cueste creerlo, todo esto ocurre silenciosamente mientras duermes. Las compañías de mensajería más importantes del mundo son UPS, DHL y FedEx, debido a su gran volumen de envíos y su eficiente red de rutas de reparto. Estas 3 empresas no solo han conseguido construir un sistema a nivel mundial para poder enviar paquetes a cualquier parte del mundo en un tiempo récord, sino que además, a través de varias estrategias clave, lo hacen de una forma increíblemente rentable. La clave del éxito de su sistema de envío es una combinación de camiones, aviones, centros logísticos y terminales aéreas que logran conectar todas las partes del mundo. Para hacernos una idea de la gran envergadura de esta clase de compañías, hay que tener en cuenta que FedEx tiene más aviones que Emirates, Etihad y Qatar Airways juntas, y que DHL llega a todos los territorios del mundo, incluyendo al país más hermético de todos, Corea del Norte. Pero hay que tener en cuenta que estos servicios no solamente son importantes para el consumidor, sino también para las empresas. Y no nos referimos únicamente a las compañías que se dedican al e-commerce, las cuales dependen al 100% de la eficiencia y rapidez de estos servicios, sino que muchas otras empresas pequeñas que no disponen de su propio transporte dependen de su logística para funcionar. Por ejemplo, minoristas que reciben los productos de otros mayoristas, o fábricas que compran materia prima y necesitan estos bienes rápido para seguir funcionando eficazmente. Quizás una de las más grandes e importantes sea FedEx, la cual cuenta con unos 650 aviones para sus rutas, operando en más de 400 destinos y transportando aproximadamente unos 6 millones de paquetes a diario. En realidad, su volumen es tan enorme que cuenta con sus propias terminales dentro de los aeropuertos más importantes del mundo. A pesar de que la empresa cuenta con una multitud de centros logísticos repartidos por todo el mundo, existe una terminal insignia ubicada en Memphis, Estados Unidos. Aunque no es un lugar con una alta población, es la ubicación más importante de la compañía. ¿Y por qué? Si Memphis no es un lugar especialmente poblado, como la zona de Nueva York o Los Ángeles, ¿por qué escoger esta ubicación? La elección, una vez más, está estratégicamente seleccionada para responder a las exigencias de la logística de envíos. Memphis está en un punto geográfico
geográfico perfecto, el cual permite llegar a cualquier lugar del país en el menor tiempo posible. Pero esta estrategia no es solamente empleada por FedEx. En realidad, todas las compañías de mensajería ubican sus centros pensando en esta rapidez de envíos. UPS cuenta con un importante punto logístico en Louisville, una localidad no demasiado poblada, pero curiosamente cercana a Memphis. Sin duda, la posición geográfica es un punto clave en el funcionamiento eficiente de toda esta enorme estructura de envíos. Estas terminales, además, cuentan con todo un sistema de selección automático para que cada paquete llegue a su destino. Esto hace que el espacio que ocupan estas terminales en los aeropuertos sean increíblemente superior al de las terminales comerciales. Pero, ¿cómo funcionan estas enormes terminales por dentro? Para explicar el proceso, hablaremos de la terminal insignia de FedEx ubicada en Memphis. Todas las noches, concretamente entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, unos 150 aviones aterrizan en el aeropuerto. Estos paquetes, llegados de distintos puntos del mundo, pero especialmente provenientes de Estados Unidos, son descargados y colocados inmediatamente en el sistema automático de selección. Este se ocupa de que cada uno de los bultos sea cargado en el avión correcto para que pueda llegar a su destino final. Y todo este proceso se lleva a cabo en unos escasos 15 minutos. Entre las 2 y las 4 de la mañana, estos aviones despegan hacia sus respectivos destinos, llegando los paquetes alrededor de las 6 de la mañana. Pero, ¿y qué ocurre con los destinos más pequeños, en los que no existe suficiente volumen de paquetes como para llenar un avión? ¿Cómo hacen las empresas para llegar a estos lugares y que a la vez el envío salga igualmente rentable? Las compañías de mensajería han encontrado una forma de llegar a los lugares más recónditos rápidamente, sin que esto afecte al rendimiento del sistema y el coste siga siendo aceptable. El método consiste en recolocar estos paquetes cuando llegan a las terminales logísticas centrales en aviones que tengan por destino un lugar con suficiente volumen y que a la vez esté cerca del destino final. Cuando estos paquetes son recepcionados a eso de las 6 de la mañana, aquellos que aún no han llegado a su destino final son una vez más recolocados en otros aviones más pequeños. Obviamente, estas aeronaves son más económicas y gastan menos en combustible. Así, al contar con una capacidad más reducida, pueden permitir llenar las bodegas aprovechando al máximo el coste de cada viaje y llegando los paquetes alrededor de las 9 de la mañana. Esto permite que la población de estos lugares reciba sus paquetes de una forma rápida, sin que los costes se vean apenas afectados. Así, las redes de estas compañías de mensajería se componen de aviones que conectan los grandes aeropuertos con las terminales que sirven de centro logístico. A su vez, cuentan con aviones más pequeños que funcionan de nexo entre estos grandes aeropuertos con otros más pequeños que sirven a localidades con menos población. El último eslabón de la cadena son los transportistas que se mueven en furgoneta y que cierran el círculo de reparto haciendo llegar los paquetes a todos los destinos. Sin duda, se trata de un sistema tremendamente sofisticado, donde hasta el último punto operativo de la compañía está especialmente pensado para la eficiencia y la rapidez de envíos. De hecho, una de las terminales de envío más concurridas e importantes a nivel mundial se encuentra en Anchorage, Alaska. Te preguntarás cómo un lugar tan alejado y remoto puede llegar a ser un punto tan estratégico para la empresa de mensajería. De hecho, aunque a simple vista cueste apreciarlo, la curvatura del planeta Tierra hace posible que cualquier ruta de envío entre Estados Unidos y Asia pase inevitablemente cerca de este punto. Se trata de una cuestión puramente geográfica y no tanto de afluencia de población como podríamos pensar a priori. De esta forma, Anchorage se convierte en el nexo de todos los envíos entre Estados Unidos y el continente asiático. Como ya habrás podido comprobar a estas alturas, todo en la estructura logística de estas compañías está milimétricamente pensado. Pero entonces, si todo este proceso se lleva a cabo durante la noche, ¿cómo puede ser posible que el mantenimiento de estas enormes flotas de aviones salga rentable a las compañías? Al fin y al cabo, las aeronaves tan solo trabajan unas pocas horas a la noche, mientras que las aerolíneas comerciales necesitan que sus aviones funcionen como un mínimo de 12 horas al día para poder ofrecer un servicio que salga rentable. Una vez más, estas compañías se las han ingeniado para recortar gastos adquiriendo aviones de segunda mano.
negocio, que están ya al final de su vida operativa. De esta forma, al ser más baratos, no tienen que preocuparse de usarlos un mínimo para que salga rentable. Este tipo de negocios funciona con una economía de escala, según la cual necesita de una gran cantidad de envíos para que el sistema sea eficiente. Si no consiguieran llenar estos aviones, sería imposible poder ofrecer envíos tan rápidos a precios tan reducidos. Es precisamente por esta razón que es sumamente difícil para nuevas y pequeñas compañías entrar en la industria. En realidad, la gran mayoría de empresas de comercio electrónico no dispone del suficiente volumen para contar con su propio sistema de mensajería. De hecho, tan solo existe un negocio e-commerce que pueda presumir de poder permitirse este lujo. ¿Adivinas cuál es? Amazon lleva ya unos meses ultimando los detalles para lanzar definitivamente su servicio de Shipping with Amazon. De esta forma, logrará controlar toda la cadena de compra, desde que el usuario adquiere el producto en su casa hasta que el paquete llega a su puerta. Pero, ¿podrá el gigante del comercio electrónico alcanzar los niveles de eficiencia de las grandes compañías de mensajería del mundo? La logística de paquetes se trata de una enorme y eficiente cadena, una obra maestra operativa de las que miles de personas y empresas dependen diariamente. Sin duda, esta es una de las piezas clave de la globalización que en los últimos años se ha ido acelerando de una forma espectacular, ya que nos ayuda a conectar con todas las partes del mundo de una manera asombrosa. Hey, ¿qué tal familia YouTube? Antes de acabar el vídeo, simplemente dos cosas. Lo primero es que si quieres... Listo. Bueno, muchachas, a ver, yo me pongo por aquí, me poncho por acá. Listo. Yo tengo, afortunadamente yo ya me pasé del tiempo y simplemente les quiero decir, yo les voy a compartir ahorita vía WhatsApp, a este WhatsApp, les voy a compartir la línea de tiempo, este video y dos videos que no logramos ver. Yo creo que lograría ver otros dos videos porque son muy cortos, pero ¿qué es lo que quiero? Ustedes van a tener una actividad en el foro, ¿sí? Y en esa actividad del foro usted requiere ver estos 4 videos para que usted pueda llevar a cabo la actividad de esta semana. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Miren, muchachos, si hay algo de aquí que ustedes ya pudieron determinar y decir, bueno, yo de esto sabía o de esto no sabía, de esto sabía muy poco, esto es parte de una realidad que está formada en los últimos 20, 30 años. Pero los videos que vienen son unos videos de reflexión de cara al futuro. Y lo único que quiero es saber cómo te estás preparando para el futuro de cara a todo lo que se viene con temas de física. Entonces, ya no me quedan sino 2 minutos nuevamente. Ya me comí el tiempo porque debe ser hasta las 8:30. Yo les agradezco el tiempo que han tenido aquí para compartir. Pues me tomé más tiempo. La idea es hacer solamente una clase de 40 minutos, pero pues, debido a que no nos conectamos la semana pasada, pues me tomé ese espacio. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, muchachos, antes de que nos desconectemos? Profe, buenos días. Buenos días, tengo el gusto aquí. Juliana. Profe, para preguntarte, ustedes hablan de 3 videos, ¿los va a plasmar en el Q10 o...? Sí, ellos van a quedar todos en Q10, pero mientras esto pasa, también los voy a compartir ahorita por el grupo de WhatsApp. Ellos te van a quedar en el foro. Los vas a buscar en el foro y ya van a aparecer. ¿Qué van a encontrar? El contenido de la lección, va a haber un contenido y vamos a hablar de la línea de tiempo. Y en el foro van a tener los 3 videos. Y ahí ustedes van a poder trabajar con esa actividad. Igual, Juliana, y todos los participantes aquí, la finalidad del grupo es esa, ¿no? Que pregunten con tiempo. ¿Listo? Bueno, profe, ¿hasta cuándo hay plazo para hacer esa actividad? hasta el sábado de la próxima semana. Listo. Ustedes lo revisen en la parte inferior del foro. Ahí dice cuándo se vence. Listo, dale, profe, gracias.